teoría, lógicamente, prefieres un equipo ya desconectado de la lucha por el título, ¿no? Pero los resultados que se dieron, tanto ellos como los que nos afectan a nosotros, pues cambiaron la situación de rivales nuestros, y en el caso de ellos pues les abrió de nuevo la opción al título, ¿no? Y más con el resultado del miércoles del Madrid. Bueno, si ya es un equipo en condiciones normales muy difícil, o más todavía, lógicamente con esas opciones que tiene de por sí mismo ganar el título, pues dificulta más el partido. Pero al final sí que confiamos. Digo lo mismo que dije en cualquiera de los partidos que hemos disputado contra los grandes, en general con todos, pero además contra los grandes. El equipo va a competir, va a darlo todo, y por supuesto se siente con opciones de puntuar y por qué no incluso de ganar. Confío en que vamos a puntuar. Evidentemente confío en que vamos a ganar, pero todos sabemos que el empate será un excelente resultado. Pero siempre he defendido, hasta en los peores momentos de la temporada, que el equipo, yo era optimista y que confiaba que el equipo se salvaba. ¿Qué es esta semana? Pues evidentemente será una alegría tremenda, pero bueno, sí que lo que no ha hecho es cuentas, porque al final todos las hemos hecho respecto a, si estos perdieran, si estos empataran, si nosotros hiciéramos tal, al final vuelves a la misma, tienen que jugar, los resultados son impredecibles y fijémonos en nosotros. Bueno, el Barcelona es un equipo que te sorprende por la calidad de sus futbolistas, pero lo que es el concepto de fútbol todos tenemos claro a qué va a venir el Barça. Va a venir a ser lo que es, un equipo que crezca desde el balón, que tenga toda la posesión que pueda, que tenga paciencia y con, pues como siempre decimos, ¿no? Con muchísimos jugadores entre líneas, con mucha llegada, con laterales profundos. A nivel futbolístico el Barça no te sorprende en cuanto a concepto, lo que sí que te sorprende es lo que sus jugadores, conociéndolos, son capaces de improvisar y de hacer, ¿no? Entonces, bueno, uno se imagina que lógicamente a posesión no le vamos a ganar, y que nosotros donde vamos a tener nuestras opciones son, además de crecer con balón, que es una forma también de desconectar al Barça, de descansar también. Lógicamente tendremos las opciones de lo que es el contraatacar, el hacer una transición ofensiva muy rápida, y también todas las opciones que tengamos de balón parado, darle mucha importancia, porque en general somos un equipo fuerte y el Barça es una de las pocas cosas donde no es un equipo tan fuerte. Uno es un poquito un resumen general de lo que espera el partido, pero ya digo que la parte que es más difícil de controlar, pues es el genio de esos jugadores, que hace que improvisen soluciones donde tú solo ves un problema. Yo al Barça lo veo como lo que siempre ha sido, un equipo extraordinario, pero que al final no deja, como todos los equipos, de tener mejores y peores momentos. Posiblemente, ya digo, que si no tuviera opción, a lo mejor nos encontraríamos un Barça pues con una velocidad menos, pero con todo lo que se juega yo me espero al mejor de los Barças. Y además creo que debemos afrontarlo así. No debemos esperar un Barça que a lo mejor pues no tenga la intensidad y tal. Creo que debemos esperar nosotros, anímica y futbolísticamente, esperar al mejor de los Barças. Y si luego por el camino pues no es el mejor del Barça, no tiene un gran partido, pues mejor para nosotros. Pero la forma de afrontar este partido con opciones de ganar es pensar que ellos van a hacer su gran partido, y a partir de ahí pues intentar anularles. Que el mensaje a la afición es difícil decirle, ¿no? Porque nos han dado siempre muchísimo, y bueno, se ve en la ciudad, ¿no? Se respira ese ambiente de partido grande, además de que sea el Barça. Creo que aunque no fuera este rival, la ciudad es consciente de lo que nos jugamos el domingo. Si además coincide con lo que es la visita a uno de los grandes y encima jugándose tantas cosas, yo creo que la afición va a ser importantísimo, y estoy convencido que es de esos partidos que desde antes del partido hasta que cuando acabe van a estar animando, y además me parece muy bien, porque los necesitamos.